Cuando le conoces a la vergüenza, vos igual la haces, con vergüenza, con miedo, pero muchas veces lo que realmente paraliza es la vergüenza y no el miedo. Buscás, indagás emocionalmente y no tiene un trauma en la infancia o no tiene un trauma en la adolescencia. Es tan sutil instalado en la creencia que lo que tiene es vergüenza a pasar pelada frente al amigo, a no saber la respuesta que tiene el otro. Tiene vergüenza porque el otro puede ser más que él o más que ella. La vergüenza siempre viene porque hay alguien superior a nosotros. No aceptamos que hay alguien superior a nosotros, porque desde chiquititos nos implantaron, mira cómo Julianita pudo, vos tenés que poder. Mira cómo llegó a terminar esa carrera y vos no. O sea, siempre nos implantaron la vergüenza. Hay gente que se pasa esperando la vida a ver cuándo está listo, porque no se atreve a pasar la vergüenza. Hoy tengo vergüenza, hoy no sé cómo va a estar mi pelo, hoy no sé si va a salir perfecto este video, pero no me paraliza porque ya sé que es vergüenza, que yo no tengo miedo a hablar. Las personas más libres son las que menos vergüenzas tienen, pero las que son más criticadas. Eso es desde la edad adulta. Claro. De la edad chica es comportarte, no digas. La vergüenza, si uno aprende a diferenciar, cuando perdemos un poco la vergüenza, viene el potencial. Hola, soy Estela. Si tenés estos síntomas de crees que tenés miedo a no poder realizar tu potencial, si sos demasiado y te culpás y te castigás demasiado porque te falta mucho todavía para realizar aquello que decís que vas a realizar, si sos la persona que te aislás de la sociedad, que te etiquetás como antisocial, si por ahí crees que tenés que hacer mucha mentoría para poder salir en las redes sociales, o si crees que te falta aún mucho para poder desarrollar eso que decís como emprendimiento, déjame decirte que no es que no tenés potencial. Y si le calculás que tenés miedo, bueno, de verdad, quédate en este episodio que quizás te ayude. Lo que tenés es vergüenza. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Y Estela, ya que estamos hablando de eso, ¿me podría decir cómo identificamos eso? ¿Cómo sería la vergüenza y cómo sería el miedo? Bueno, el miedo es algo instalado desde chiquititos que naturalmente viene como una esencia en nuestra biología. El miedo es un sentimiento primario que está eh, adaptado a nuestro sistema de supervivencia. Ahora, la vergüenza es algo que se instala desde nuestras creencias familiares, sociales, religiosas. En la escuela fuimos adaptando la vergüenza como una incapacidad de lograr. Eh, a mí me costó muchísimo diferenciar que era vergüenza lo que yo tenía porque creí que siempre tenía miedo a todo. Miedo a relacionarme, miedo a que yo me equivoque, miedo a que no me va a salir eso que estoy diciendo, miedo a no vender, miedo a no ganar plata, miedo a... Y entonces me pasé y yo me perdí muchísimo en los libros de autoayuda, en las mentorías, en donde te decía que tu mayor potencial está justo detrás del miedo y que hay que atravesar el miedo. Y no lo conseguía y me frustré. Pero en realidad cuando aprendí a diferenciar, a desmenuzar que el miedo es una cosa y la vergüenza es totalmente diferente, me di cuenta que yo tenía vergüenza a perder, a ser criticada, a equivocarme. Desde criatura nos inculcaron, me inculcaron, se nos inculca que no hay que equivocarse, que en la escuela hay que tener lindas letras, que como una criatura no va a saber leer todavía en esa edad, qué vergüenza, no podés hacerle pasar vergüenza a mamá y a papá que luchan tanto para que tengas un buen estudio, una buena escolarización. Después vas creciendo y qué vergüenza que no tenés solamente un sport que tenés solo un sport y que la ropa que tenés no cambiás, siempre es el mismo. Fuimos adoptando inconscientemente la vergüenza. La vergüenza y el miedo son gemelos. El sentimiento, la sensación física y mental son idénticos. Es como gemelos mellizos que creemos que es miedo. Y la mayoría de las veces van juntos. Van juntos, pero a veces, muchas veces predomina más la vergüenza que el miedo. Claro. Y la gente últimamente, o no últimamente, siempre nos hemos excusado
que tengo miedo. Tengo miedo para ir, tengo miedo para avanzar. En las consultas siempre trato de hacerle diferenciar a la persona si lo que tiene es miedo a, porque la gente siempre consulta, vengo a ver por qué estoy tan estancada con mi incapacidad de pedir un aumento de sueldo. Vengo a saber por qué estoy tan estancada en que no puedo reclamar ciertas cosas. Y no es miedo lo que tiene es vergüenza, vergüenza de hablar, vergüenza de pelar, vergüenza de ser tomada como tonta, tonto, vergüenza de equivocarse. Hay gente que viene a hacer terapia conmigo porque cree que desde la emoción tiene miedo y viene a revisar su infancia porque cree que algo de la infancia está estancado con el miedo por culpa de sus padres. Y no, lo que tiene es soberbia. Soberbia de no atravesar la vergüenza, soberbia de que te equivoques, no se quieren equivocar, prefieren no equivocarse y llamarle a eso miedo. Claro. Mucha gente no sabe diferenciar el miedo y la vergüenza. Pero cuando le conoces a la vergüenza, vos igual la haces, con vergüenza, con miedo, pero muchas veces lo que realmente paraliza es la vergüenza y no el miedo. Justo lo que creo que tendemos a hacer mucho es querer escondernos en estos casos, porque justamente tenemos la vergüenza de mostrar la cara cuando fallas o cuando no te sale, cuando sos esa perfecta que es enfrente de la cara de tu mamá, y mostrar esa cara de decir, mira, sí, fallé esto que aquello, por nuestra soberbia, Claro, de que no nos deja mostrar eso. ¿por qué? Porque en casa se nos inculcó. Ujú. En afuera tenemos que ser de diferente, no podés equivocarte, no vaya a decir esto, porque qué vergüenza nos vas a hacer pasar a todos, no vaya que repetir, no vaya que perder, no vaya que, todo es no vas a, no vaya que, no te vayas, no te relaciones. Y mucha gente viene en la consulta conmigo en un diagnóstico de soy antisocial. Sí, justo porque tenemos la vergüenza esta de no querer salir porque mientras no hagamos nada, no nos movamos, eso va a ser nuestra Claro, faceta. va a ser tu resistencia, va a ser Sí. tu forma de defenderte y cree la gente que es miedo. Tengo miedo a relacionarme, dicen muchas Ujú. personas. Buscas, indagás emocionalmente y no tiene un trauma en la infancia o no tiene un trauma en la adolescencia. Es tan sutil instalado en la creencia que lo que tiene es vergüenza a pasar pelada frente al amigo, a no saber la respuesta que tiene el otro, tiene vergüenza porque el otro puede ser más que él o más Ujú. que ella. Hay gente que dice, me diagnosticaron y no puedo relacionarme con las personas. En el trabajo me dicen que yo no sé lidiar con las personas, que yo no tengo empatía con las personas. Vienen muchísima gente con culpa porque se prefieren aislarse antes Ajá. que enfrentar, Sí. porque tienen miedo. Y no es miedo, es vergüenza. Sí. Vergüenza que tu compañera de trabajo sabe más que vos. Ese sentimiento de sentirte un poco menos hace que ya no te quieras ir al trabajo y que quieras renunciar. Muchas veces las personas que vienen a consulta, y esto lo digo porque he visto demasiadas veces, vamos trabajando realmente. Si es que no encaja en ese trabajo, si es verdad que no le cae la compañera del trabajo o del estudio o su familia. No, no me quiero ir a esa reunión familiar porque de verdad hay mucha mala vibración ahí. Mis tías se pasan criticando. Bueno, son tus tías, son criticonas, es real y son tu familia, no te están haciendo daño, no se están refiriendo tanto a vos. Lo que pasa es que tenés vergüenza Ujú. a, a que te usen como bullying, no tenés vergüenza a que tu prima, tu primo siempre venga con algo que sepa más o que tenga el auto del año o que pudo lograr sus cuentas pagar todo y vos todavía no. Son apatías, son síntomas, sentimientos que no querés atravesar porque son soberbias. Vendría siendo como un implante entonces ya. Es un implante. Hay que diferenciar si es miedo o vergüenza. Muchísima gente que hemos llegado hasta donde queremos llegar, hemos atravesado la vergüenza, no el miedo. El miedo siempre va a estar instalado en cualquier decisión que tomes Ujú. o en cualquier cosa que tengas que enfrentar. Es muy parecido
Por eso es que se Claro. confunde Sí. mucho. Pero cuando sos humilde, cuando tenés bien trabajado tus emociones, son vergüenzas lo que no nos dejan avanzar y le culpamos a todo el mundo. No me entienden, no se ponen a mi nivel, no son empáticos, queremos que mamá o queremos que mi hermano o queremos que mi amiga tenga el mismo dialecto que Claro. yo, Que se adecuen a nosotros. que se adecue a mí, porque así yo no voy a pasar vergüenza o no voy a tener que desarrollar ese músculo de me trago que soy menos que ellos. La vergüenza siempre viene porque hay alguien superior a nosotros. No aceptamos que hay alguien superior a nosotros, porque desde chiquititos nos implantaron, mira cómo Julianita pudo, vos tenés que poder. Mira Ujú. cómo llegó a terminar esa carrera y vos no. O sea, siempre nos implantaron la vergüenza. Muchas más o muchas personas creen que tienen miedo y que el miedo les paraliza. No, al contrario, lo que paraliza es la vergüenza. Hay que saber diferenciar. El miedo viene relacionado desde un trauma o el miedo también viene como un empujón para salir adelante. Ujú. La vergüenza no, la vergüenza paraliza. La vergüenza sí o sí paraliza, la vergüenza no te deja avanzar, la vergüenza es como que te deja estarte quieto ahí y le culpas a que te falta desarrollar más un poco tu capacidad. Hay gente que se pasa esperando la vida a ver cuándo está listo, porque no se atreve a pasar la vergüenza. Hoy tengo vergüenza, hoy no sé cómo va a estar mi pelo, hoy no sé si va a salir perfecto este video, pero no me paraliza porque ya sé que es vergüenza y que yo no tengo miedo a hablar, lo que tengo es miedo a aparecer, a que se me critique, porque todo el mundo va a estar mirando cómo me expreso, cómo me muevo, y eso es lo que la mayoría tienen. Hay veces que la gente, y vamos a tener que enseñarle desde chiquitito como una educación, a ver si tiene vergüenza o si tiene miedo. Descubrí, por ejemplo, que hay chicos, veo, observo, descubro de que no se quieren ir a esa fiesta, no se quieren ir a su cumpleaños, no quieren. Y entonces se pasan buscando ayuda por todos los profesionales porque su hijo tiene miedo o su hija tiene miedo a terminar lo que empezó. Y muchas veces no terminamos lo que empezamos por culpa de la vergüenza, porque nos damos cuenta que no vamos a dar la talla. Entonces ya Ujú. renunciamos, entonces ya salimos, ya huimos, ya corremos, porque ya pillamos de que no es miedo, sino que no voy a llegar a la talla. Sin embargo, hay muchas personas que aprendemos a atravesar la vergüenza y lo que empezamos terminamos y a veces no terminamos perfecto y a veces nos salieron mal las cosas, pero tenemos la capacidad de tener un poco de vergüenza y seguir adelante. Em, Tampoco se acaba el mundo ahí por Tampoco se acaba el pasar mundo. vergüenza, entre comillas. El miedo es algo natural del cuerpo, es algo, el miedo es algo que lastimosamente, como te dije, viene de eventos de nuestra vida, que Ujú. vamos arrastrando como una autodefensa. La vergüenza va más hacia la soberbia, bien forrado, bien Claro. escondido. Sí. Hay mucha gente que se pasan haciendo oratorias para poder perder el miedo a hablar en público, Ujú. pánico escénico. Lo que tienen es que no se atreven a pasar vergüenza, que salga desprolijo las cosas. Y yo invito muchísimo a que está bien equivocarse. Yo en mis talleres siempre empiezo con, denme permiso a equivocarme. Tengo Claro. miedo cuando estoy hablando, tengo vergüenza y ahí es como que yo ya voy desarrollando, ya les voy avisando a las personas que yo tengo vergüenza y que me dejen ser un momentito con esa vergüenza. Yo abrazo mi vergüenza, pero descubrí que lo que más yo tenía era soberbia. Y probablemente también es lo más humano que se puede pasar también la vergüenza, porque cada dos por tres estamos pasando por cualquier vergüenza. Tenemos vergüenza Sí, todos nos da vergüenza. Y cuando alguien no tiene vergüenza, la sociedad les critica, qué cara dura es, o sea, ¿cómo no tiene vergüenza? Y sería lo que de verdad deberíamos de premiar en el otro y copiarle un claro. poco. Dios mío, ¿cómo se atreve a decir eso? No tiene vergüenza. Y no tiene vergüenza, pero claro, como se nos instaló tanto el no vaya a tener vergüenza, avanzá, pero si avanzás, es qué cara dura sos, no tenés vergüenza de decir, de opinar, de hablar de esa manera, o sea, la sociedad nos critica muchísimo cuando perdemos la vergüenza, que al Sí, final terminamos otra vez teniendo vergüenza. sí.
Pero también se ve mucho que se sienten más libres esas personas que no sienten vergüenza. Exacto. Hasta se les ve más sana, más todo. Las Y personas más es que muy... se muestran como son Sí, no tienen vergüenza, pero ¿qué hacemos la sociedad? ahí les reprime, o sea, les Les reprimimos criticamos, ahí. les reprimimos, no estamos de acuerdo. Alguien que sale y habla tan naturalmente de lo que siente, como, o sea, ¿qué hacemos el resto? Ujú. Decimos, ¿cómo no tiene vergüenza de hacer esto, de mostrarse así, de decir esto, de hacerle fallar, de cómo no tiene vergüenza de hacerle pasar vergüenza a sus padres? O sea, les criticamos, le crucificamos también a los que no tienen vergüenza, que Sí. son minorías. Y en vez de decir, ¿cómo quiero ser como esa persona? O sea que realmente eh, decimos dentro de nosotros, pero fuera no podemos expresar eso Claro, porque... las personas más libres son las que menos vergüenzas tienen, pero las que Sí, son más criticadas. Eso es desde la sí, edad adulta. claro, De la sí. edad chica es comportarte, no digas. Ajá. La vergüenza, si uno aprende a diferenciar, cuando perdemos un poco la vergüenza, viene el potencial. Ujú. Siempre invito en las sesiones emocionales que tenemos en la terapia de a ver si es vergüenza. Y es vergüenza. Y empiezan a perder el miedo a sentir vergüenza y llegan a sus Sí. resultados o llegan a sus objetivos. Porque está instalado la vergüenza, pero saben sostener la vergüenza mientras están alcanzando algo. Claro, El tema está que la gente quiere perder la vergüenza para enfrentar algo, para atravesar algo, sí. atravesar sin vergüenza. Y no, lo que hay que aprender es tengo vergüenza, sostengo mi vergüenza, pero igual camino, igual atravieso el túnel de la Ujú. vergüenza. Y creo que lo que es difícil de afrontar con esa vergüenza es el sentimiento de incomodidad. Claro, Y eso es lo que se tiene que afrontar. claro. Hay gente que dice, no me gusta salir de mi zona de confort. Lo que tiene es vergüenza. Vergüenza de fallar, vergüenza de no tener la capacidad, vergüenza de no tener el dinero, vergüenza de entablar una conversación y no saber seguir la corriente. La gente tiene mucha soberbia, y sigo repitiendo la palabra soberbia, 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 a sentirte que no sos tan capaz de Ujú. todo y con todo. Porque mamá desde chiquitito nos dijeron qué lindo que sos, qué guapo que sos, mi amor, vos vas a hacer tal cosa. Y llegamos a una edad adulta y no somos tal cosa y Ujú. entonces tenemos vergüenza. Generalmente las personas, y acá quiero recalcar, las personas que son muy capaces, pero son capaces orgánicamente porque tienen un don de expresarse, tienen un don de hablar, tienen un don de Ujú. gente, se sienten incapaces porque no tienen un título, tienen vergüenza y se identifican con ese título. Pero hay muchísima gente que tienen título y siguen teniendo vergüenza porque Ujú. no se atreven a atravesar la incomodidad, la imperfección, las críticas. Y esto vamos a hablar en lo mínimo, en lo micro, que es, por ejemplo, en el trabajo. Sí, esencialmente. Soy ingeniera Ujú. y me voy al trabajo a empezar de cero y una secretaria que no tiene título sabe más como yo cómo funciona. No puede ser. No es mi trabajo ideal. Ahí no encajo. Mentira, lo que no quiere es atravesar el proceso de la incomodidad que te invita a la vergüenza. Ujú. Em, Hay lugares que siempre vas a encontrar que hay personas que saben más que vos Claro. y los profesionales que dicen, no sé qué me pasa, me recibí de esto, tantos años estudié que ahora no puedo desarrollar. Le pasa mucho a los contadores, Ujú. profesiones que pasan mucho son con los abogados y ellos dicen, es que ya somos demasiado muchos. Lo que pasa es que le cuesta pasar la vergüenza de empezar de cero. Nos cuesta ser principiantes. Nos cuesta ser principiante, dijiste la palabra correcta, nos cuesta muchísimo ser principiante de algo, porque sos doctora, ya tenés que saber todo y viene la enfermera, sabe más que vos. Claro. Y ahí sentís vergüenza, pero como no sabes desarrollar la vergüenza, desarrollas el enojo porque Ujú. sabes más que vos. Sin Y ahí embargo, ya tu soberbia y sube y se sube y fue sube. arriba. Y hay veces que los enfermeros saben más que los doctores. Claro. Y hay veces que los albañiles orgánicos saben más que un arquitecto, una forma de Ujú. decir. Sí. Y hay veces que un arquitecto sabe mucho más que alguien que no sabe de construcción. Y hay veces que las personas se pasan leyendo y por eso se creen intelectual, pero no saben accionar. No quieren pasar la vergüenza de pasar pelado. Sí. Entonces, reconocer la vergüenza siempre invita a sacar tu mejor versión. Ujú. No vayas a esperar a perder el miedo, porque el miedo nunca vas a perder. Sí. No vas a estar en autoconfianza, siempre vas a tener un poco de dudas. Está bien dudar de uno, nunca vas a estar
pleno para poder hacer algo. Entonces tenés que dudar si sos humano, porque si sos humano, tenés que experimentar esos Claro. sentimientos. Eh, Sale la mejor versión de uno cuando uno se atreve a atravesar esa incomodidad que invita a que sea siempre menos, a que te equivoques, a que no esté perfecto. Estamos rodeados de demasiada perfección Sí. y no es normal y no es casualidad que ahora hay demasiado muchos síndromes, demasiado muchos síntomas, síntomas de esto, síntomas de esto, síntomas de esto, síntomas de esto, pero lo que falta es que la sociedad entienda que igual podemos hacer siendo imperfectos. Sí. Espero que ayude, porque para esto son los podcasts que estamos haciendo, para que se sepa identificar las personas. ¿Es miedo lo que tengo o es vergüenza? Bueno, tengo vergüenza. ¿Es vergüenza lo que tengo? Bueno, perfecto. Pero ¿por qué tengo vergüenza? ¿De dónde viene? Escribí, instalando. Es que mamá me dijo que yo era capaz siempre. Ir analizando. Ir analizándote de dónde viene tu vergüenza. Y bueno, mamá me dijo y no cumplí. Y bueno, la prima es más perfecta que yo y yo todavía no tengo el cuerpo que quiero tener. No siempre se le validó más a mi primito, se le dio más juguete a mi primito y a mí no. O sea, ir analizando tu vergüenza te va a ayudar a desarrollarte como persona y a llegar al proceso que tenés que Claro. llegar. Hay gente que quiere sanarse demasiado y el chip está en las creencias limitantes que tiene Sí. de que se siente superior a todo o que puede con todo. Y es una vergüenza que pasamos. Por ejemplo, no podemos estar siempre pendientes a que los demás nos halaguen. Hay muchísimos funcionarios, y esto van a estar de acuerdo los jefes, todo el tiempo quieren ser halagados, porque quiere decir que no están pasando vergüenza, que están haciendo bien las cosas. Y a veces a nuestros jefes, a veces a la sociedad, a veces a nuestra familia, a veces a nuestra mamá, a veces a nuestro papá, a veces a nuestro compañero de trabajo, a veces a nuestros hijos, a veces a nuestro marido, no le va a parecer bien lo que hacemos. Claro. Y no nos van a estar halagando todo el tiempo. El síndrome de lo hago todo bien invita a que vos no te enfrentes a tu vergüenza. Y eso a veces pasa. Hay muchísima juventud que le llaman de cristal, pero en realidad lo que no quieren es pasar vergüenza. Sí. Pero vergüenza no tener, vergüenza no poder. Entonces los padres hacemos de todo para que el niño tenga. Porque ¿por qué mi hijo tiene que pasar vergüenza? Y a veces esa vergüenza es tan sano que ese niño o esa niña desarrolle para que cuando se vaya a la facultad o tenga un título pueda enfrentarlo. Sí. Me parece súper importante justamente hablar de Diferenciar. esto, saber diferenciar y para tener en cuenta siempre a la hora de nuestras experiencias de vida, ¿verdad? Claro, Para que no nos detenga esta vergüenza que sentimos, esta incomodidad que sentimos a la través de la incomodidad. vergüenza. La incomodidad, la vergüenza también te genera ansiedad. Ujú. Y mucha gente se medica para tapar la ansiedad, Sí, pero no se atreve a pasar la claro. vergüenza. Y mucha gente no duerme de noche Ujú. porque no sabe mañana cómo ir al trabajo, cómo ir a enfrentar lo que tiene que enfrentar al día Sí. siguiente porque tiene vergüenza, no porque no se sienta capaz o no porque no tenga la capacidad y no duerme. Y ahí se genera como una crisis existencial tan solo porque no se atreve a pasar vergüenza. Y justo cómo afrontamos la vergüenza, qué ejercicio podríamos ir haciendo de a poquito día con día Por para pasar por eso. ejemplo, a mí me funciona mucho y en mis consultantes, mis pacientes les ayuda muchísimo a saber que no somos tan importantes, que Ujú. puedo ser una pro, pero que no soy tan importante, que hay alguien que sabe más que yo, que si la cagué hoy, si mentí, si hice una cagada que de verdad le hizo daño al otro, yo ya no quiero irme a enfrentar, no, ayudar a enfrentar a eso, ayudar a poner la cara. em, y sentir esta incomodidad, ir y atravesar y enfrentar, porque lo que evitas después se convierte en mal carácter. Famoso, nosotros le decimos por nuestros hijos, no, es que es insoportable. No, mi hijo tiene un carácter tan difícil. No, mi hermana de verdad tiene un carácter difícil. No, mi papá es muy raro. Mi papá se, no, papá. O sea, siempre tratamos de justificar Ujú. con caracteres Sí. tipo de carácter. El carácter es feo, tiene un carácter podrido, es demasiado argel, pero en realidad lo que tiene es que no quiere pasar vergüenza, no quiere Ujú. ir a pedir ayuda, Sí. no quiere doblegarse, no quiere decir necesito, no se atreve a pasar esa musculación de la vergüenza. Sí. Justo también lo que vi que ayuda mucho sería que vos misma te vayas y a propósito, Exacto. que pases vergüenza. Sí,
para ir afrontando de a poco eso. Si por más mínimo que sea, así pasar una vergüenza mínima y ir de a poco Yo acostumbrándote a eso. Exacto, yo empecé a desarrollar eso, yo misma me exponía a pasar vergüenza Ujú, y cada vez era más intenso mi desafío en cualquiera de los aspectos. Paso vergüenza cuando no sé manejar una tecnología, pido ayuda. Paso vergüenza cuando me voy en un hospital y no sé cómo. Yo misma me enfrento a las vergüenzas. Yo, es como un masoquismo de decir, ujú. che, me voy yo misma a tirar al lanzamiento de las vergüenzas y voy conociéndome, mira, acá me falta humildad. Acá me dio dolores de cuello porque pedí ayuda. ¿Será que me podés ayudar a esto? Me subo en lugares en donde son más que yo y me invita a pasar vergüenza. Es que no podemos saber todo y no podemos tener Claro. todo bajo control. Siempre elijo irme por el camino que yo no voy a tener el control y que voy a pasar vergüenza. Es como decís, el mejor ejercicio es desafiarme a pasar vergüenza. Sí, Está genial. sí. Gracias. Muchas gracias.